Tenemos en línea a Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ex consejero del Banco Central. Pablo, un gusto, ¿cómo estás? Hola Gabriela, buenos días, un gusto estar acá. Pablo, comentábamos recién la última cifra de IMASEC. Yo sé que un dato en realidad no es tan relevante para la mayoría de los economistas, para el Banco Central, que mira tendencias, pero llevamos 5 meses consecutivos de contracción económica. Tú has hablado anteriormente que la debilidad que estamos viendo en la economía es sectorial, pero de todas maneras, ¿cómo se puede leer esta cifra que abre la puerta también a que tengamos una recesión técnica en nuestro país? Mira, yo creo que acá uno va observando los datos a medida que van saliendo y es necesario también ir recalibrando los propios diagnósticos. Yo creo que efectivamente los datos han sido bastante menos bollantes de lo que se esperaba. Uno podría haber anticipado que si era fuera solamente un tema más bien sectorial específico, podríamos estar ya observando algún grado de rebote o estabilización, pero pareciera que hay una situación de debilidad un poquito más grande. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón? Yo creo que siempre en economía hay que tratar de preguntarse más allá de la cifra que es lo que está detrás de esto, ¿no es cierto? Y efectivamente hay temas sectoriales como ya los hemos comentado, pero uno podría también anticipar que quizás lo que está ocurriendo es un efecto más bien negativo o mayor de lo que se anticipó de la guerra y del efecto de los combustibles. Mm. Eso puede ser un fenómeno que esté operando. Y también puede ser que en el minuto que tuvimos el año pasado una cierta buoyancia y mucho optimismo respecto a lo que se venía. Bueno, cuando ocurre el cambio político, ¿no es cierto? Hay una nueva administración y dado que hay medidas bien importantes que se están discutiendo en el Congreso hoy día referido al proyecto de reconstrucción, es posible que de cierta forma se tome en la economía una pausa y los inversionistas tomen una cierta pausa para ver cómo esto se decanta finalmente para luego tomar decisiones y concretar escenarios de mayor inversión o crecimiento. Entonces, Mm. sería más bien una especie de pausa táctica para anticipar cómo termina este proyecto en el Congreso. Hay un tercer fenómeno que también yo creo que es bien interesante y tiene que ver con que la bolsa chilena está, comparativamente con otras economías en Latinoamérica, no, ha tenido un comportamiento menos positivo, Mm. que puede ser también en parte por lo mismo debido a que, por ejemplo, se anticipa una eliminación del impuesto a las ganancias de capital, ¿no es Mm. cierto?, que sería súper positivo para las operaciones bursátiles, pero mientras eso no se concrete, puede que haya también una cierta expectativa de esperar, ¿no es cierto?, y veamos cómo esto va desenvolviéndose. Entonces, ¿la aprobación de esta mega reforma podría marcar un punto de inflexión? Bueno, yo creo que lo que se ha visto en otras ocasiones, un ejemplo muy patente, ¿cierto?, es cuando se discutió el royalty minero, que antes de que se aprobara el royalty minero, las inversiones en la gran minería del cobre están de cierta forma expectantes y Mm. esperando, pero una vez que se aprueba en el Congreso, se lanza el tren de inversión bastante significativo. Mm. Hay aspectos específicos en este proyecto de reconstrucción, por ejemplo, el IVA a la construcción, a las viviendas nuevas, que por supuesto, mientras eso no se apruebe, con justa razón la gente espera y posterga sus decisiones de compra esperando que efectivamente eso se concrete y en la medida que eventualmente tengamos, ¿no es cierto?, una medida que despejen todo este proyecto, digamos, en su forma final, puede eso dar un escenario de planificación más largo y que se retome un ciclo de inversión más favorable, porque yo Mm. creo que lo que sí es verdad es que los fundamentos más subyacentes de la economía chilena son sanos. O sea, acá no tenemos un deterioro estructural en la economía chilena. Ya tenemos con ventajas comparativas en energía, tenemos ventajas comparativas en minería, los desbalances macroeconómicos claramente se han despejado ya hace rato. Hay un camino de consolidación, ¿no es cierto?, de los desequilibrios macro que Mm. nosotros heredamos de hace varios años atrás. Entonces, en esa dimensión no hay como frenos evidentes que digan, pucha, tenemos que eliminar ciertas restricciones macro para que la economía crezca. Mm. Es difícil imaginarse algunos fenómenos de ese tipo. Tú decías, Pablo, que no estamos frente a un deterioro que sea estructural cuando vemos las cifras macro, lo que está pasando con ciertos sectores, pero ¿qué está pasando con el desempleo? ¿Hay ahí algo estructural? Mira, bueno, la palabra siempre es más es compleja, pero yo creo Mm. que lo que sí es evidente, y aquí hay bastante antecedentes de que tenemos un desempeño en nuestro mercado laboral que claramente ha sido decepcionante, no se ha comportado como en otros lugares, y hay distintas explicaciones que uno puede traer a la mesa,
mi impresión es que el diagnóstico que se hizo en su minuto de que tenemos un mercado laboral que requiere reformas importantes, no solamente en los costos laborales, sino que en medidas como la sala común universal, que es un impuesto muy grande a la contratación de mujeres, hay que tomar en cuenta eso, mejorar la capacitación y también, por supuesto, enfrentar un esquema de indemnizaciones por año y servicio que desincentiva la contratación y las relaciones laborales más prolongadas. Me parece muy bien que el ministro Rao, el ministro del Trabajo, haya convocado esta mesa de expertos para diseñar medidas. Creo que es indudable que para crecer más necesitamos tener un mercado laboral que funcione mucho mejor y que cree oportunidades y que cree empleos. Estos son diagnósticos que tenemos hace mucho tiempo y es hora también de empezar a enfrentarlos. Ahora, Pablo, tú has dicho que es prematura la lectura de que la situación actual esté abriendo espacios para recortes en la tasa política monetaria, pero efectivamente tenemos el IMASEC débil, tenemos el desempleo máximo de 5 años, tenemos una inflación en los últimos datos también sorprendiendo a la baja finalmente. ¿No es precisamente la combinación que históricamente ha llevado a los bancos centrales a flexibilizar? Es que ahí yo creo que lo que hay que tratar de evaluar es justamente la persistencia de este fenómeno y se te va a llevar a que el ciclo de inflación, sobre todo la inflación subyacente, se te vaya derechamente por debajo de la meta. Yo creo que no hay antecedentes todavía que apunten a eso. Tenemos la inflación subyacente de servicios, que sigue siendo relativamente alta, y lo que hemos visto es que, claro, la inflación de bienes ha estado más bien bajita, pero en términos de la dinámica como más también subyacente de las dinámicas de precio, no se ve una senda como de desinflación más permanente en la economía. Las expectativas de inflación están en 3%, incluso algo por encima del 3%. Entonces, yo no diría que haya un contexto más macro en general que esté dando señales de desinflación que requiera una acción decidida del central. Porque creo que estamos hablando aquí también, o sea, la discusión es que la tasa neutral es 4,25, estamos en 4,5. Entonces, hay una especie de discusión de cuándo se bajan esos 25 puntos base. Tú te das cuenta que eso no es algo que vaya a cambiar la marcha de la macro, ¿cierto? O sea, si se requiere una política monetaria más expansiva, la pregunta es, bueno, si se requeriría ir por debajo de la neutral, hacia 4%, pero para eso tienes que tener evidencia de que efectivamente la inflación está yéndose bien por debajo de la meta, cosa que por ahora eso no se observa. Sí, entonces las medidas en realidad debiesen ser puntuales, como las que estábamos hablando en materia de empleo, de la mega reforma en esa línea. Yo creo que más que puntuales, yo creo que acá efectivamente el desafío para Chile siempre es desatar nuestra posibilidad de crecimiento a largo plazo. Aquí no hay un problema de ciclo, hay un problema de cómo crecemos al 2,5 o 3 en vez de al 2, 2,5, ¿no es cierto? Y para eso hay que reformar el mercado de capitales. Creo que hay buenas iniciativas por ese lado que se están empezando en el gobierno y que hay también harto consenso que se tiene que avanzar. Hay que avanzar en reformar nuestro mercado laboral, también hay buenas ideas por ese lado. Y en términos de la mega reforma, bueno, hay que siempre trazar con cuidado el camino de privilegiar aquellas medidas que empujen sobre todo más crecimiento y que ojalá no deterioren más nuestra situación fiscal. Claro. Entonces, creo que el plan está, de cierta forma, ahí, en esos 3 caminos, el tema de mercado de capitales, mercado laboral y también avanzar en lo que es la iniciativa más pro crecimiento que tiene el proyecto de reconstrucción del gobierno. Sí, en ese sentido se ha criticado la parte laboral justamente de este megaproyecto, el crédito al empleo por su costo y por el efecto que tiene en la creación de empleo, que sería prácticamente nulo, sí, en lo que es mantener los empleos. ¿Cómo lees tú esa situación? Sí, mira, acá yo creo que la apertura a discutir un poquito más como los detalles de esa medida creo que es bienvenida. Debido a que la evidencia en general en el mundo es que las medidas para crear empleo sobre la base de este tipo de mecanismos de subsidio no son tan exitosas, son súper difíciles de diseñar correctamente para que efectivamente tú crees empleos que en otras condiciones no se hubiesen creado. Ese es el desafío. Y el problema que tiene este crédito al empleo que no tiene esa focalización, sino que es simplemente un crédito generalizado que incluso te puede desincentivar a destruir empleos de alta calidad y contratar empleos de más baja calidad para seguir el subsidio. Entonces, creo que la idea de decir focalicémonos en privilegiar la contratación de nuevos trabajos, de formalización de nuevos empleos en aquellos segmentos que están más golpeados por el desempleo, los jóvenes y las mujeres
mujeres, por ejemplo. Ese puede ser una estrategia que por un lado tenga mayor esperanza de tener efecto y segundo tenga costos fiscales mucho menores. Creo que esas dos consideraciones yo creo que son importantes en este ámbito. Pero de nuevo, la respuesta de fondo es cambiar y reformar las instituciones de nuestro mercado laboral que no están diseñadas para generar empleos y generar más oportunidades y sobre todo empleos que duren tiempo, que sean contrataciones laborales prolongadas, donde ahí es donde se crea realmente las oportunidades de crecimiento y de productividad de las empresas. Pablo García, presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, ex consejero del Banco Central, académico también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Gracias por la invitación. Que estés muy bien. Chao. Chao.